Podemos decir que nunca antes en la historia económica de este país la economía peruana ha avanzado tan rápidamente como en los últimos 10 años. El Perú es de lejos la economía que más ha crecido en América Latina. Pero una cosa es ese progreso, que nuestros ingresos han subido. Otra cosa es la desigualdad. El coeficiente Gini es una medida de desigualdad que fluctúa entre 0 y 1. La evidencia internacional, los expertos dicen que cuando el Gini está por encima de 0.5, ese país es muy desigual. Calculamos el Gini, hoy el Gini está en 0.6. En 1975 llegaron a la conclusión de que el Gini era 0.6. Es decir, el Perú en materia de desigualdad entre 1975 y hoy no ha cambiado un milímetro. Un problema de desigualdad donde un tercero de la población sigue viviendo en situaciones de pobreza o pobreza extrema. Miren, los fondos del Perú en materia de ayuda social. Fujimori dejó 1.000 millones de soles al año. Toledo lo subió a 1.500 millones. García, 6.700 millones. 5 veces más que Toledo. La pobreza no bajó en la misma dimensión. Ollantumala, en el primer año, 13.400 millones de soles. 13.400, exactamente el doble que lo que dejó García. Buena intención, buena decisión política, doblar el presupuesto para derrotar a la pobreza, pero malos instrumentos, porque todo es asistencialismo. No hay nada de desarrollo productivo. Y ahí está el problema central. La economía la entendemos como una de las dimensiones más importantes y más determinantes que en este momento tienen las sociedades humanas. Por tanto, la inclusión económica la concebimos como un derecho ciudadano. Hablar de inclusión económica es hablar de que todos tengan la posibilidad de tener acceso a los beneficios del desarrollo económico. Hablar de inclusión económica es que además logremos que todos tengan posibilidades de participar, de decir cómo se puede construir un país donde todos tengamos las posibilidades y las oportunidades para progresar. Cuando uno piensa inclusión y el Estado asume ese reto, no solo tiene que pensar en hacer inclusión o posibilitar la inclusión a segmentos poblacionales que están más o menos articulados a las ciudades más importantes, a los ejes económicos más importantes, sino también a esas poblaciones. La inclusión económica requiere la construcción de un nuevo modelo de desarrollo económico-social y que debe ser abordado desde el ámbito jurídico, desde el ámbito económico, desde el ámbito político y sobre todo desde el ámbito social. Se nos ha intentado convencer desde el mundo de la academia, desde la intelectualidad, desde el mundo fundamentalmente de cierta economía que ha imperado como paradigma en las últimas décadas, que solo si nos comportamos de determinada manera, haciendo hincapié en una racionalidad egoísta, calculadora, maximizadora, todos nos vamos a ver beneficiados. El pensar en la inclusión económica, social, la inclusión financiera, no es posible desarrollarla de manera plena bajo el sistema económico en donde el capital es el centro de la economía. El paradigma actual es que lo central es la industria extractiva y los otros actores, comunidades, gobierno u otros, son alrededor de esta industria extractiva. Hay que pasar a otro paradigma en el cual, por favor, sea la comunidad y su plan de bien vivir el central y la industria extractiva, el gobierno y otros actores estén en función de la centralidad del desarrollo de la comunidad. Eso es lo que nosotros hemos hecho, unirnos para poder contrarrestar a los intermediarios. El problema de los intermediarios es que si solo existen los intermediarios en la zona, el precio lo disponen ellos, lo manejan ellos. Y el agricultor siempre es el que sufre porque siempre nos van a dar bajo precio por nuestro producto. Existe una manera de hacer economía que, para decirlo sintéticamente y simplemente, es una manera solidaria
La solidaridad solo puede ejercerse entre quien reconoce al otro como igual y por tanto le reconoce al otro derechos. Y el otro le reconoce también esos mismos derechos como deberes, en las mismas condiciones que se reconocen las personas como ciudadanos. Si uno cree que los ciudadanos pueden dividirse entre tipos de primera, de segunda o de tercera, entonces ya no hay lugar a la solidaridad. Ya todo es o paternalismo, ya todo es o asistencialismo, ya todo es o caridad malentendida, todo es una diferencia que hace que no exista la posibilidad de tener cohesión en la sociedad, en el tejido y objetivos comunes que nos puedan unificar y nos puedan dar un norte común. Y hay que organizar el pueblo. En la medida en que el pueblo se organice, participe económicamente, va a exigir y va a controlar que la educación y la salud sea de calidad y que realmente solucione un problema. La primera lección está en términos de la construcción de política pública, que se requiere una co-construcción de política pública. Que el proceso no es un proceso de pocos días, es un proceso que cuesta semanas, meses, años. Y que para ser coherente con los principios y los valores de la economía solidaria, esa política pública debe ser construida y participada entre todos. Tomen en cuenta algo fundamental, y es la riqueza ya generada desde la sociedad civil organizada. Trabajar, por lo tanto, en medidas de redistribución primaria y secundaria de los recursos que protejan a esa población más vulnerable para que pase a un segundo estadio en donde mediante el crecimiento de esa economía se propicia el desarrollo y en un tercer estadio la mejora en la productividad. Y para ello, obviamente, resultan fundamentales las políticas macro de parte del gobierno nacional, pero también se necesita una perspectiva muy coherente en términos de desarrollo económico local. Aquí necesitamos un trabajo muy articulado entre las municipalidades distritales y la municipalidad provincial. Para eso es muy importante contar con un instrumento que se viene impulsando su elaboración, que es el Plan de Desarrollo Concertado a nivel de Lima Metropolitana. Alcanzar acuerdos entre las diferentes formas populares de organizarse para desarrollar una nueva economía, para producir y hacer intermediación financiera. Fortalecer lo que está tratando es de recoger ese esfuerzo y más bien articularlos para darle mayor dimensión, mayor potencia, mayor dinamismo, mayor aliento a su esfuerzo. Si queremos dialogar, tenemos que consensuar, tenemos que definir elementos comunes de lo que consideramos inclusión económica o demandas. Tenemos que trabajar con actores que están en otros discursos, en otras lógicas, en otras experiencias. Pero tenemos que hacerlo también con el Estado. O sea, tenemos que lograr dialogar con ellos, ¿no? Y para dialogar con ellos de manera aislada es bien difícil. Entonces, una enseñanza es que tenemos que agruparnos para establecer un diálogo que tenga, primero, posibilidad de ser escuchado y segundo, tenga impacto. La unidad familiar campesina, que frente a toda unidad familiar que existe en el país, esta tiene el privilegio de contar con recursos naturales, recursos productivos, recursos humanos en materia de conocimientos y por tanto tiene potencialidades como para no ser pobre. La gente pobre tiene cultura de crédito, tiene cultura de ahorro. Lo que hay que hacer es introducir la cultura del ahorro financiero. Es que nosotros captamos ahorros y también créditos damos. Así de esa manera nosotros estamos creciendo. Así que como llegamos con 72.000 soles cada socio hemos aportado 1.000 soles y 72.000 soles hemos empezado. Y ahora tenemos aún una cartera de 2 millones. Sin ningún apoyo de... El proyecto no debe reemplazar al actor local. El proyecto debe reforzar y empoderar al actor local, que toma la iniciativa, como bien se ha dicho, el sujeto del proyecto, y el proyecto no, digamos, apoya esa iniciativa, pero no reemplaza ni genera dependencias. Banco Crinca, no deposita
siquiera un buspaico, guawaico, que útiles tiempos ya no parece con ahí, y ha habido un tema de estructuras mentales que a la gente siempre le dijeron, mira, ¿sabes qué? Tú eres campesino, eres de Puno, eres lo último que está a nivel de país, ¿qué le digo? Tu producto es malo, eres, ya lo han tratado de meter, ¿qué le digo? La conciencia de que él no puede. Sin embargo, revertir eso y hacer decir, mira, ¿sabes qué? Tú eres quechua, eres aymara, tu familia, tu sangre han hecho la grandeza del imperio de los incas, tú eres campeón, vamos a que te midas con los 160.000 productores a nivel nacional, demuéstrale que tú eres mejor. Entonces van, se miden en concursos y ganan una vez, y luego vamos a demostrarle a esa gente que nosotros podemos otra vez, y pudieron 2 veces, 3 veces, y vamos ganando 4 veces a nivel nacional. Entonces el tema principal a resolver es ahí, hacer que la gente se crea capaz. Es esencial que se opte por o continuar con las políticas asistencialistas u optar por una política que confíe en la gente y que valorice lo que tiene para poder ayudar a que ese proceso de vida que tiene todos los días mejore. Desarrollar capacidades que no van solamente por las capacidades técnico-productivas o empresariales, sino también capacidades y habilidades sociales, capacidades de desarrollo familiar, personal, ¿no? La transmisión de conocimientos se realiza a través de capacitación de campesino a campesino, donde los yachachi, que son campesinos líderes tecnológicos, sin haber ido al colegio en su gran mayoría, por haber privilegiado el ser productores, terminan siendo quienes les enseñan a los demás. El tema de la capacitación, fortalecer las capacidades de la población, no es tanto darle el dinero a las personas, sino quizás darle las herramientas a nivel de capacidades, de formación, para que ellos puedan ser autogestionarios en el manejo de su economía y de sus finanzas. Creo que hay todo un reto. Primero, entender que el Perú es una heterogeneidad impresionante. Yo creo que si se quiere tener una lucha nacional, y diría internacional, ya que es un seminario internacional, de reconocimiento de estos procesos económicos novedosos que se centran en el bien común, y lograr políticas públicas coherentes para eso, necesitamos una fuerte unidad del movimiento. Y este me parece que es uno de los desafíos que, por ejemplo, ustedes en Perú, el día en que puedan dialogar con el Estado para ver si se pueden crear políticas activas en estas materias, seguramente van a estar encima de la mesa. ¿Cuál va a ser la orientación de estas políticas públicas para dar cuenta de la economía solidaria? ¿Cuál va a ser nuestra definición de economía solidaria? Y aquí lo conceptual es fundamental, no solamente teórica y académicamente, sino en la práctica, porque de acuerdo a ese concepto, a esa teoría, a esas orientaciones es que vamos a dar lugar a determinado tipo de orientación política muy práctica. Es la interconexión entre otros sectores, la coordinación, por ejemplo, con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, para ver cómo podemos hacer sinergias entre los programas, de tal manera de que podamos actuar conjuntamente en determinadas cadenas productivas o en determinados territorios, ¿no? Y no estando viéndonos las espaldas, ¿no? Si hacemos esto, yo creo que estaremos haciendo un gran cambio de gerencia pública para el país y que esto se va a ver reflejado, ¿no es cierto?, en incremento de productividad y competitividad de empresas y territorios, yo creo, en los próximos 3 años. Hay cosas caminando. En los sectores más pobres, más humildes, más lejanos, hay experiencias que caminan.